Otoño de 2016. Millones de europeos protestan contra la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Integral de Economía y Comercio. La región belga de Valonia se niega a firmar los acuerdos de libre comercio entre Europa y América del Norte y sume a la Unión Europea en una crisis. Las negociaciones sobre este acuerdo revelaron una instancia hasta ahora desconocida. Tribunales internacionales de arbitraje que permiten a los consorcios multinacionales demandar a los estados. Pero, ¿de dónde salen estos arbitrajes? ¿Quién los organiza y quién representa los intereses de los ciudadanos? Al fin y al cabo, los que financian todo son los contribuyentes. Para comprenderlo, debemos adentrarnos más en un sistema sin escrúpulos. Un sistema en el cual los consorcios multinacionales demandan a los estados e intentan imponerles sus leyes. Ya sean grandes estados industriales o países en vías de desarrollo, los arbitrajes afectan a todos y vulneran derechos fundamentales: salud, medio ambiente, salarios y los derechos humanos. Por fin sale a la luz el poder extraordinario de los tribunales internacionales de arbitraje. En Colombia, las empresas mineras de América del Norte quieren extraer oro del río Apapores, un afluente del Amazonas. También en La Libertad, un sitio sagrado donde se encuentra el origen de las 7 tribus indígenas que habitan el lugar. Sin embargo, en 2009, en el marco de las medidas de protección ambiental más severas, el Estado colombiano declara el área Reserva Natural de Importancia Nacional, lo que excluye una concesión para la extracción de oro. La empresa intenta durante años negociar con el gobierno colombiano. En 2016, Andrés Rendle, director general de la compañía minera canadiense Cosigo, socia de la empresa texana Toby Mining, contraataca. Presenta una demanda ante el Tribunal Arbitral contra el Estado colombiano. No sabía nada de estos arbitrajes internacionales. Hasta entonces había oído hablar de la Corte Internacional de Justicia. En ese momento pensaba que solo puede haber procesos judiciales entre 2 estados. Pero la posibilidad de comparecer como empresa ante un tribunal internacional de arbitraje fue un gran alivio para nuestros accionistas. No depender de la buena voluntad del juez de cualquier ciudad a quien tal vez el alcalde presionó. De modo que Andrés Rendle recurre a un tribunal de arbitraje privado. En París encuentra al abogado adecuado, Jeremy Churaki, un abogado de derecho económico especializado en arbitrajes. Ahora estamos en la primera fase del arbitraje. Es decir, que determinamos a los 3 árbitros que dirigirán el proceso. Seguramente va a durar unas semanas. Colombia quiere impugnar la legitimidad del Tribunal de Arbitraje. La Corte debe decidir, pero soy optimista. Después podemos pasar al proceso. Sí, ojalá. Voy a cruzar los dedos. Cosigo padeció el conflicto entre el Ministerio de Minería y Energía de Colombia y el Ministerio de Medio Ambiente. La situación era tal que nos era imposible trabajar allí. Uno de nuestros mayores accionistas de Toby Mining and Energy de Texas nos recomendó finalmente recurrir a un arbitraje para descartar las dificultades entre el gobierno colombiano y nuestra empresa.
La particularidad de este caso era que Cosigo ya tenía una licencia de minería válida emitida por la Oficina Estatal de Minas. Y de repente, de un día para otro, le dicen a la compañía, la zona está cerrada, ya analizaron los suelos durante 10 años, ahora la concesión ya no es válida. Colombia tendría que haberse comportado de manera más sensata. El país firmó importantes convenios de libre comercio que hay que respetar para que no se pierda ni se robe el dinero de los inversores. Los inversores ya gastaron mucho dinero y realizaron grandes esfuerzos. Muchos inversores pequeños se unieron para poder trabajar en este país y lograr capital para el pueblo colombiano con el Ministerio de Minería. ¿Puedes mostrarme de nuevo la cláusula sobre expropiaciones directas e indirectas? Esas son las reglas del arbitraje. Por supuesto que un Estado tiene el derecho de cambiar sus políticas. Si quiere, puede estatizar activos. Estos acuerdos no lo excluyen. Pero los acuerdos fijan reglas claras que hay que tener en cuenta. Un punto clave de los convenios de libre comercio es la posibilidad que ofrecen de iniciar procedimientos de arbitraje de inversión privada. Esta cláusula, contenida en la mayoría de los acuerdos comerciales internacionales, tiene por objeto proteger a los inversores extranjeros y darles la oportunidad de defenderse contra el posible abuso de los estados o contra leyes que impidan su trabajo. Los acuerdos comerciales deben impulsar el desarrollo económico. Para ello, hay que tranquilizar a los inversores y despolitizar los convenios. En caso de disputas entre un inversor y el Estado, no solo decide la relación de poder entre los Estados participantes, debe existir la posibilidad de convocar a un juez, a un árbitro internacional. Pero estos árbitros no son jueces, sino abogados de derecho económico que asumen varias funciones alternativamente. Árbitro principal, defensor del Estado o defensor de la empresa. Los abogados bien pagados a menudo actúan como parte de un sector industrial millonario dominado por una pequeña élite. Actúan bajo la más alta confidencialidad y parece que, en la mayoría de los casos, fallan a favor de los inversores. Aun cuando las indemnizaciones para los inversores a veces parecen justificadas, ¿lo son para el interés de la población afectada? Cuando llegamos a la región, las tribus del norte apoyaron el desarrollo de la mina. Las tribus del sur, que no vivían en la región de la mina, se oponían. La organización humanitaria Gaia los alentó a pronunciarse en contra de la extracción de oro en esta región. En el marco de esto, intentaron que diferentes lugares de la región se declararan sagrados. Para eso recurrieron a determinados líderes espirituales que determinarían esos lugares, pero ninguno de los lugares propuestos estaba cerca de la mina de oro. No entendemos por qué no es posible llegar a una conciliación. ¿Por qué no logramos ponernos de acuerdo? La mina podría generar puestos de trabajo para todos los familiares de las tribus indígenas. Podrían ganar su propio dinero y mejorar las condiciones de vida. Podrían comprar refrigeradores y evitar que se pudra la carne. La gente no tendría que salir a buscar alimento todos los días y las mujeres podrían comenzar a ocuparse de la educación. En primer lugar, los pueblos indígenas quieren ser independientes. Quieren liberarse de los blancos y del gobierno no indígena. El piloto hizo 3 viajes. Llegaron varios integrantes
de diferentes especialidades para hacer estudios. Llegaron geólogos, biólogos, algunos finlandeses, inclusive estaba el jefe Andrés Render. Cada uno teníamos que tener un profesional para la guía. Unos se fueron con otro biólogo, yo me acompañé con un geólogo. Pues íbamos en una trocha, pues íbamos partiendo las piedras y echando en una bolsita. Y íbamos sacando cada 100 metros. Allí cuando llegamos, pues ahí con una cullita, pues sacamos una muestra y pintaba buen oro allá. ¿Cuál es la propuesta que ellos hacían? ¿Cómo es la propuesta? La propuesta de la empresa era, si ellos alcanzaban a hacer la explotación, a los del territorio, pues le daban 1% de lo que ellos sacaban. Esa empresa, Cosigo, ellos no hablaban de las afectaciones que podía generar la empresa. Y ellos hacían la explotación, pues no tumbaban más de 2 metros cuadrados. Simplemente hacían una perforación y metían la maquinaria. Luego de explotarla, pues ellos volvían a sembrar árboles. La reserva natural que prohíbe la extracción de oro en territorio indígena se estableció por iniciativa de la ONG Gaia Amazonas. Nelson Ortiz es miembro de la organización humanitaria y visita periódicamente a los indígenas para apoyar su lucha contra la mina de oro. Decían que esa empresa estaban ayudando a las comunidades, porque hasta mitad de Colombia se podía pagar con esa plata de ahí, de la minería, cuando iban a trabajar. Y como dueños de las comunidades, eran las comunidades las que iban a beneficiar. Usted estuvo hace poco en el Chocó. Sí, yo llevo una información que nunca más entre una multimillonaria a explotar al territorio Yaigüe, que es pulmón del mundo. Decían que esa agua era transparente, ahora está totalmente como barbasqueado. Muerto está esa agua. Y esa maquinaria tirada, y esos dragones funcionando, y esos mineros. Este lugar, ese es el centro de sabiduría, el centro de ciencias y poder de este continente. Cuando nace un niño, nosotros lo curamos con un agua, lo bautizamos en tipo como bautismo, ¿sí? Es de esos lugares, de esa importancia del sitio sagrado. La esencia de esa sabiduría es la que se facilita a un niño o a una niña para poder formar y ser inteligentes y saber cómo relacionar con la naturaleza. Por eso son muy importantes los lugares sagrados. Ahí está la canción, ahí está el baile, ahí está la curación. Los pueblos indígenas que viven en los bosques pertenecen a más de una docena de etnias diferentes. Sin embargo, todos comparten los mismos mitos sobre el origen del mundo. Consideran que los numerosos lugares sagrados de la tierra de sus antepasados son organismos vivientes. Durante una ceremonia, el chamán traza una línea imaginaria que conecta todos esos lugares. Es el camino de la sanación. Debe permanecer intacto y no se lo puede interrumpir. Nuestros abuelos decían que este planeta es como una bolita sobre el agua. La selva es un rebalse sobre el agua. Ese se puede hundir muy fácilmente. Como ese lugar de Yuisi, que es como un corazón o un poste o un sitio que tiene una relación sobre
sobre todo ese equilibrio de la planeta. ¿Sí? Si lo dejamos que se explote ese lugar, pues para nosotros es como aproximarse más a acabar este mundo. Los indígenas no siempre estuvieron de acuerdo en este asunto. Andrés Rendle les prometió ventajas económicas y una vida mejor. Algunos representantes de los indios, por lo general los más ancianos, rechazaron desde el principio la actividad minera. Otros sintieron la tentación de aceptar los pequeños regalos de Rendle. Hoy habrá una reunión. Los representantes de varias tribus se encuentran en la casa tradicional de Maluca, en su lugar de reuniones. Están preocupados por la demanda que presentó Cósigo y prepararon un manifiesto para el Estado colombiano. En él ratifican su determinación de resistirse a la explotación de la mina de oro. Buenos días a todos. Quisiera hablar sobre el oro y expresar mi opinión como mujer. ¿Por qué tendríamos que trabajar en la mina? ¿Por qué tendríamos que extraer oro? ¿Qué nos compraríamos con él? Este es nuestro territorio de origen. Existen materiales que son, nosotros las llamamos piedras preciosas. Él dijo que tal vez nosotros hablamos aquí, nosotros los viejos, que eso no es para trabajarlo. Así es que nosotros como organización nos hemos reunido entre varios grupos étnicos en esta región. Hemos tomado una decisión en nuestros diálogos de decir, no vamos a trabajar minería, vamos a defender nuestros territorios. Aquí vivimos de lo que tenemos, sin necesidad de nadie, ¿sí? La concepción de los indígenas y la de las empresas mineras son diametralmente opuestas. Unos quieren proteger su patrimonio inmaterial y su cultura. Los otros piensan en las ganancias y en cómo extraer el oro de lo profundo del suelo indígena. Andy, Sí. ¿me escuchas? Hola, Dan. Cuando conocí a la denominada mediadora, pareció no importarle que hubiéramos presentado la demanda. Esto es Colombia y da igual lo que hagamos. Le dije, pero ustedes nos alentaron a venir. Respondió, sí, pero esa zona es una reserva natural, lo siento. Le dije, vamos a demandar por 16.000 millones, ya que es la mina de oro más grande en Colombia y probablemente en toda América del Sur. Confío en que Colombia perderá. Comenzamos con 16.000 millones. Después obtendremos entre 1 y 16.000 millones. Creo que acordaremos 8.000 millones. ¿16.000 millones de dólares estadounidenses? Por unos cuantos estudios y expediciones en la selva amazónica. Solo 16 millones, es decir, 1000 veces menos, ya sería una indemnización altísima. O Colombia tendría que pagar por la pérdida de una ganancia potencial. En todo caso, parece pura especulación. Ante el Estado colombiano, la opinión pública, ¿ok? Unas palabras. Enviaron un documento. El señor secretario está analizando palabra por palabra. Dice, declaración.
Ante el Estado colombiano, la opinión pública, los medios de comunicación y a todos los interesados nacionales e internacionales, manifestamos que reiteramos nuestra posición de no a todas las formas de minería en nuestro territorio. Esta práctica económica no hace parte de nuestras actividades tradicionales y el manejo, uso y control de nuestros territorios está dado con base a los acuerdos espirituales, culturales establecidos entre los pueblos. Es hora de pasar a los hechos junto con las otras comunidades indígenas. Juan Carlos Preciado, el representante de la reserva Yaigüeyea-Papores, presentará el manifiesto en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas que organiza el Estado en la ciudad de Bogotá. Además de las comunidades indígenas, también participan en el foro representantes de universidades, ONG y miembros gubernamentales. La finalidad del foro es apoyar a los pueblos indígenas de América del Sur y fortalecer sus derechos. Esto incluye el derecho a ser escuchado ante cualquier proyecto que los afecte a ellos y su vida. Más de 1000 personas participan en el Congreso. Y yo creo que parte de esta discusión debería ser que la responsabilidad no es voluntaria. Juan Carlos Preciado exhorta a todas las comunidades a comprometerse conjuntamente por su independencia y resistir los proyectos de minería y turismo. Y que las reglas de comportamiento no pueden seguir siendo voluntarias. Que así como hablamos de consulta previa, la responsabilidad empresarial y las reglas mínimas de ética empresarial. Juan Carlos Preciado quiere que esta información llegue a la mayor cantidad de personas. En las oficinas de la ONG Gaia se encuentra con Marco Velázquez, abogado de Derecho Internacional Económico y especialista en cuestiones de derechos humanos. No puedo simplemente decir, ahora el país colombiano al que yo le iba a ayudar a construir escuelas y no sé qué tantas cosas, ahora me debe 16.000 millones de dólares a 16.500 millones de dólares. Entonces, realmente la pretensión inicial es simplemente una excusa para pedir un dinero. Para lucrarse y para lucrarse en un abstracto. En un abstracto que no pueden demostrar. No pueden decir que esa era su ganancia porque no saben. Ellos son conscientes que nunca van a recibir 16.500 millones de dólares. Están demandando por esa cifra, hablando de forma coloquial, para ver qué les sale. En esa medida, pues yo quiero proponerles a ustedes, y es la posibilidad de intervenir en ese proceso de arbitraje de inversión. Es la posibilidad de allegar información que evidentemente ni la empresa ni el Estado pueden allegar directamente. Marco Velázquez observa con mucha preocupación las demandas de consorcios extranjeros contra su país. Ha redactado varios artículos de prensa y está escribiendo un libro sobre el tema. En Toronto se encuentra con su antiguo director de tesis, Gus Van Harten, para hablar con él del proceso judicial pendiente. Gus Van Harten se especializa en Derecho Internacional de Inversiones y es crítico con los tribunales internacionales de arbitraje. Trabaja en todo el mundo y advierte de los peligros desde hace años. La semana pasada vivimos altibajos constantes en Colombia por la demanda de la que quería hablarle. ¿Esta de aquí? Sí. ¿El caso Cósigo Sí. Toby Mining? Sí. 16.000 millones de dólares. Sí.
Es más o menos el 20% del presupuesto estatal colombiano. Muchos están sorprendidos ya que hasta ahora las autoridades estatales siempre habían afirmado que los acuerdos de libre comercio serían muy beneficiosos para el país y que no habría peligro de que el inversor presentara una demanda. Pero eso es justamente lo que pasó. ¿Por qué la legislación de Colombia no es lo suficientemente buena para los inversores extranjeros? En Colombia no hay dictadura. Intentamos resolver los problemas del país. Hacemos todo para que el país sea más estable. Pero este tipo de situaciones cuestionan todos nuestros esfuerzos por una paz a largo plazo. Colombia no es el primer país que se sorprende por la demanda de un inversor. Sí. Esos convenios son bombas de tiempo para los contribuyentes. ¿Y no hay un debate público sobre este asunto? No, para nada. Ya publiqué varios artículos periodísticos sobre el tema e intenté iniciar el debate público, pero se lo ignora completamente. Sí, porque para el Ministerio de Comercio es muy desagradable que los contratos que negoció el propio ministerio ahora se usen en contra del país. El inversor extranjero que quiere presionar al gobierno está muy interesado en que no se filtre nada a la opinión pública. Si ambos, el inversor y el Estado, callan, tal vez puedan llegar a un acuerdo. Me alegra mucho que hagas esta investigación en Colombia. Necesitamos gente como tú en todo el mundo, así entendemos cómo funciona en realidad este sistema. No en teoría, sino en realidad. Los ciudadanos europeos protestan contra la falta de transparencia en los grandes convenios internacionales, como la TTIP y el CETA. Los arbitrajes internacionales, que son parte de estos convenios, pero casi impenetrables para la opinión pública, representan un grave peligro para el futuro de nuestras democracias. Como siempre, negocié de buena fe. Siempre dijimos que no nos oponemos a un convenio con Canadá, pero no queremos por nada una mediación privada. Los conflictos entre los consorcios y los estados deben resolverse en un tribunal público en el interés de la opinión pública. Con el veto del jefe de gobierno, Paul Magnette, la pequeña región de Valonia, en este caso pequeña desde el punto de vista geográfico, bloqueó la firma del convenio de libre comercio con Canadá. 3,5 millones de valones bloquean un convenio que afecta a 500 millones de europeos. Una de las regiones europeas más pequeñas se opone a la gran Europa liberal. Para atraer a inversores extranjeros, Europa prometió a Canadá incluir la cláusula de arbitraje internacional en el convenio. En inglés, ISDS. En español, arbitraje de diferencias Estado-inversor. La piedra angular de este sistema es un efecto intimidatorio para los estados que quieren evitar una demanda del inversor. Cuando un estado nacionaliza una empresa, eso es confiscación, una expropiación. Eso está claro. Por eso se paga una indemnización. Pero si un país aumenta el salario mínimo, sanciona una ley contra organismos modificados genéticamente o prohíbe los interruptores endócrinos, arruina el beneficio potencial de la empresa. Esta es una expropiación indirecta, ya que para la empresa se trata de ganancias perdidas. Es un motivo suficiente para presentar una demanda contra el Estado en un tribunal internacional de arbitraje privado. McDonald's demandó a la ciudad de Florencia porque ésta denegó la autorización para abrir una sucursal en la plaza de la catedral. Por ese motivo demandó a la ciudad de Florencia por una indemnización de daños y perjuicios, también por una inversión que jamás realizó. Es un verdadero escándalo. El término expropiación indirecta, que contiene tanto el Acuerdo Integral de Economía y Comercio como la mayoría de los otros convenios, abre la caja de Pandora. Las demandas contra medidas estatales que molestan a los inversores podría aumentar. Los tribunales internacionales de arbitraje son armas sumamente intimidatorias para los estados.
Me gusta el término acelerador de partículas para estos acuerdos comerciales. Aceleran determinados mecanismos de la globalización y del ultraliberalismo. ¿Y quién resulta vencedor en los mecanismos? Los grandes ganadores son los consorcios multinacionales. Los grandes perdedores son los ciudadanos y el medio ambiente. Estos arbitrajes en los que los inversores tienen la posibilidad de demandar a un Estado entrañan un riesgo enorme. Intimidan a los estados en relación con la legislación. Supongamos que a nivel europeo hubiera planes de sancionar una ley que prohibiera los interruptores endocrinos. En este caso, un inventor podría amenazar a una ciudad. Si quieren, pueden sancionar esa ley, pero vamos a presentar una demanda, ya que, para nosotros, esas son ganancias perdidas, porque nosotros usamos esas sustancias para fabricar nuestros productos. Esas amenazas tendrán un efecto intimidatorio en relación con la legislación europea. Quiere decir que en el futuro, los consumidores europeos estarán más desprotegidos que ahora. Por miedo a sanciones, muchos responsables dejarán de tomar determinadas decisiones. Ya existe una asimetría muy grande entre los consorcios poderosos y los estados debilitados y seguirán acentuándose. Somos testigos de un desarrollo que desembocará en un incremento masivo de los arbitrajes internacionales en todo el mundo. ¿Qué ocurre cuando se firma y se implementa un convenio como CETA, TTIP o la Cooperación Económica Transpacífica? Los partidarios de los tribunales de arbitraje dirán, ya hay 2.000 o 3.000 convenios como esos, ¿por qué no algunos más? El TTIP en combinación con el CETA y el TPP mejorará el papel del arbitraje internacional y lo convertiría en una institución global reconocida. ¿Por qué los inversores extranjeros tienen más derechos internacionales que cualquier otro agente privado del mundo? La mayoría de la gente entiende que comercio es el intercambio de bienes y servicios entre dos estados. Pero el comercio también se relaciona con la inversión. Y eso es otro capítulo. Se trata de desarrollar un sistema especial para proteger el capital extranjero. En el fondo, el sistema de arbitraje de inversiones significa que se crea un nuevo tribunal internacional con el único fin de proteger los derechos de los inversores extranjeros. Y por lo general, estos inversores extranjeros son consorcios multinacionales o personas físicas muy adineradas. La posición de Gus Van Harten la comparte una gran comunidad en todo el mundo. Abogados, diputados, ONG. Todos advierten a la opinión pública de los peligros que estos convenios y los tribunales de arbitraje representan para la población mundial. Preferimos otra solución. Si un inversor se siente perjudicado, lo cual puede suceder, debe recurrir a un tribunal estatal, ya que éste puede sopesar mejor los intereses financieros y económicos del inversor y los intereses generales de los ciudadanos, que están directamente afectados por las regulaciones estatales. Hay que mantener este equilibrio de fuerzas a toda costa. En el arbitraje privado de inversiones, las grandes corporaciones pueden imponer su voluntad, en general bajo la mayor confidencialidad. Pero en este caso, la confidencialidad no solo impide que los ciudadanos se informen debidamente, sino que también es la base de todo el sistema que genera acuerdos deshonrosos y declaraciones de renuncia. Así sucedió en Alemania. En 2009, el grupo energético sueco Vattenfall, uno de los mayores productores de energía de Europa, presentó una demanda contra la República Federal de Alemania e indirectamente contra la ciudad de Hamburgo. Este se mantuvo en secreto durante años hasta que Markus Krajewski, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Nuremberg, lo reveló. Los arbitrajes de inversiones siempre son secretos para que nadie pueda impedirles a las partes que negocien y hagan arreglos. En la audiencia pública pueden decir lo que quieran. Las negociaciones ya están terminadas. En 2007, el Organismo de Protección del Medio Ambiente de la ciudad de Hamburgo le dio a Vattenfall
un permiso provisional para operar una central eléctrica de carbón en Hamburgo-Morburg. Después de las elecciones estatales de 2008 y una petición presentada por los vecinos, el Organismo de Protección del Medio Ambiente, ahora dirigido por Alianza 90 Los Verdes, decreta nuevas condiciones. La extracción y reintroducción de agua de río para fines de enfriamiento es un peligro para la fauna acuática. Para obtener una autorización definitiva para operar, Vattenfall debe respetar las medidas vigentes de protección ambiental. ¿Cómo reacciona Vattenfall? Con una demanda inmediata ante un tribunal de arbitraje y una solicitud de indemnización por valor de 1.400 billones de euros. La empresa demanda al Estado y deja claro que si no obtenemos el permiso, a los contribuyentes les va a costar 1.400 millones de euros. Y los representantes estatales se toman esas amenazas muy en serio. Bajo esa presión, la República Federal de Alemania negocia con Vattenfall hasta 2011 bajo estricta confidencialidad. Un día se anuncia el fin del proceso. La única información que se filtró es que las partes se pusieron de acuerdo. Nada más. Markus Krajewski estudió el veredicto del Tribunal de Arbitraje hasta el último detalle. Este habla de un convenio turbio que Vattenfall y la ciudad de Hamburgo habrían firmado ante un tribunal de Hamburgo. Me dije, si ambas partes firmaron un convenio ante un tribunal de la ciudad-estado de Hamburgo, entonces tengo derecho a verlo. El gobierno estatal lo denegó, pero el ayuntamiento me envió el documento. De él se desprende que la ciudad otorgó una nueva autorización con menos condiciones que la primera versión. Vattenfall no quería dinero, sino ante todo un cambio en la autorización, y lo consiguió. Increíble. El Organismo de Protección del Medio Ambiente de Hamburgo, liderado por los Verdes, renunció a condiciones que consideró importantes en nombre de la protección del medio ambiente. Ya me imagino cómo habrán sido las conversaciones entre el gobierno federal y la ciudad de Hamburgo. Tal vez el gobierno federal dijo, hemos firmado ese contrato y ahora debemos cumplir esas obligaciones a nivel internacional. Ustedes también deben cumplirlas. No podemos pasar por alto el derecho internacional vigente. Este es un argumento de peso, sobre todo en una democracia como la alemana, pero también en todos los otros países del mundo. De modo que Alemania también cae en la trampa de los contratos específicamente ratificados y se aviene a la extorsión de una gran corporación. El 11 de marzo de 2011 se firma el convenio en absoluto silencio. Ese mismo día, a Japón lo sacude el peor terremoto de su historia. El desastre nuclear de Fukushima conmociona a todo el mundo y en gran medida a la política alemana. Los 50 años de campañas antinucleares y numerosas manifestaciones en 450 ciudades alemanas ponen a Angela Merkel bajo presión y decide acelerar el planeado abandono de la energía nuclear tan deseado por la mayoría de los alemanes. Los dramáticos acontecimientos en Japón son un hito para el mundo y lo fueron para mí también. En Fukushima tuvimos que reconocer que hasta en un país de alta tecnología como Japón, los riesgos de la energía nuclear no se pueden controlar con seguridad. El que lo reconozca debe asumir las consecuencias. Fukushima ha cambiado mi actitud hacia la energía nuclear. Esto pondrá fin al uso de la energía nuclear en Alemania para el 2022. Muchas gracias. Esta decisión de la jefa de gobierno se estableció por ley. 4 meses más tarde, el Parlamento sanciona la 13ª ley que modifica la Ley de Energía Atómica. Poco después se cierran las 7 centrales nucleares alemanas más antiguas, entre ellas las centrales nucleares de Brunsbüttel y Krümmel, que opera la compañía energética sueca Vattenfall.
Vattenfall impugna esta ley y presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe, la mayor instancia de jurisdicción alemana. Como inversor extranjero, Vattenfall también puede demandar a Alemania ante un tribunal de arbitraje de inversiones. Si el consorcio ya tuvo éxito con eso una vez, ¿por qué no intentarlo de nuevo? En mayo de 2012, Vattenfall presenta una demanda adicional ante un tribunal internacional de arbitraje. El proceso se celebra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones de Washington, si bien se trata de un asunto puramente europeo. Doy por inaugurada la sesión del CIADI sobre el caso ARB-12-12. El denunciante es Vattenfall AB. El demandado es la República Federal de Alemania. El árbitro de este proceso es Albert Jan Vandenberg. El abogado sueco Kai Hover representa los intereses de la empresa energética Vattenfall. Sabine Konrad representa a la República Federal de Alemania. El reclamo por los daños es de 4.700 millones de euros. Como consecuencia de la 13ª ley que modifica la ley de energía atómica, nuestros clientes han perdido su permiso para operar las centrales nucleares de Krümmel y Brunsbüttel. Simplemente se lo quitaron. No se trata del derecho de la República Federal de Alemania a abandonar la energía nuclear, sino de la forma con la que Alemania ha implementado ese abandono. La República Federal de Alemania no consideró la protección de las inversiones del demandante ni lo indemnizó en absoluto. La protección de las inversiones, incluida en un convenio de libre comercio, pretende proteger contra la expropiación. En el caso de la expropiación indirecta, es muy difícil definir el límite entre la expropiación real y los acuerdos gubernamentales legítimos. No hay una receta simple para definir claramente este límite. Algunos también argumentan que la protección de las inversiones en los acuerdos comerciales afecta la toma de decisiones legislativas de los estados.